Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Al Objetivo. Hoy tengo una invitada que tiene mucha experiencia en el área de los negocios digitales, ¿no? De ella podemos aprender mucho, sobre todo del área de marketing digital, e-commerce y tecnología, porque ha trabajado en empresas de tecnología de muy gran nivel. Ella es Carolina Fábregas, es una excelente profesional y actualmente es la directora de Marketing y Desarrollo de Negocios del Museo Thyssen-Bornemisza. También es profesora de Marketing Digital en diversas universidades y escuelas de negocios como la UNIR o The Valley Digital Business School. ¿Ok? Bienvenida Carolina y muchas gracias por participar en Al Objetivo. Muchas gracias, Elizabeth, por la invitación. Vale. Le he pedido a Carolina que nos hable sobre las estrategias que se pueden implementar para abordar los retos a los que se enfrentan los museos. Entonces, vamos a comenzar por los retos. Carolina, ¿cuál dirías tú que son los retos que se enfrentan los museos en un mundo tan cambiante como el de hoy en día? A ver, en primer lugar, los museos no estamos ajenos pues bueno, a una sociedad tan cambiante en la que vivimos, con unos entornos tan cambiantes como el que vivimos, y una de las cosas que está evolucionando a pasos agigantados pues es la tecnología, ¿no? Y entendiendo la tecnología con dos pilares fundamentales. Por un lado está la digitalización, que es lo que tiene que ver con la digitalización de los procesos, que es un proceso que, bueno, que tiene su camino particular, ¿no? Que es todo aquello que nos facilita en el que los procesos que se puedan digitalizar y que no sean manuales, pues se vayan paulatinamente automatizando. Y luego, por otro lado, está la adopción de la tecnología, pero la tecnología entendida como un medio y no como un fin para habilitar una experiencia. Es decir, entender la tecnología como es algo que nos puede facilitar que la experiencia del visitante pues sea mucho mejor, porque el impacto es mayor, porque el recuerdo de lo que ha vivido sea mayor, o por la experiencia que haya generado esa tecnología utilizada. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando, pues, por ejemplo, de la realidad virtual, o estamos hablando de las visitas virtuales cuando la gente se conecta desde sus casas, o de la que ahora todo el mundo habla, de la inteligencia artificial. En definitiva, nosotros como museo lo que queremos es asegurarnos que la experiencia del visitante, tanto física como digital, pues sea estupenda. ¿Y para eso qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos tener datos y que esos datos luego los accionemos en información que nos permita pues conocer mejor al usuario pues para personalizar, por ejemplo, ese contenido, y que ese contenido se adapte pues a las necesidades o a los gustos de ese visitante digital o ese visitante físico. Otro de los retos a los cuales nos enfocamos los museos, pues en ser relevantes y atractivos para diferentes audiencias, que es algo que es muy, muy complicado para todas las marcas, pero también lo es para los museos, y para eso lo que tenemos que encontrar son distintas formas de conectar con distintos grupos demográficos, con las comunidades locales, con las generaciones más jóvenes. Y para ello, ¿cómo lo hacemos? Pues adaptando todas las actividades, las propuestas expositivas, con temáticas que consideremos relevantes para ellos. Y hay veces que la exposición es la misma, lo único es que la propuesta de valor y cómo lo contamos pues es distinto en función del segmento de la población a la cual nos dirigimos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, tenemos actividades como pueda ser un Version a Thyssen, que es una actividad de la que luego os contaré, pues es para un segmento 18-35, o programas para familias que activamos pues para que vengan las familias los fines de semana con sus niños, o las actividades que es de Educa Thyssen, pues hacemos para colectivos concretos, o también las actividades que hacemos, por ejemplo, ahora hemos empezado con los sábados Uniclo, que es los sábados para visitar las temporales del museo de manera gratuita, pues de 9 a 11 de la noche. Es decir, distintas propuestas de valor, distintas actividades, distintas exposiciones para conectar con distintas audiencias. Otro de los retos que nos encontramos y que se encuentran todas las marcas, la sostenibilidad. Quiero decir, todos los museos nos encontramos con la necesidad de ser sostenibles, pero no sostenibles desde el punto de vista solamente medioambiental, sino también desde el punto de vista financiero.
Por ejemplo, desde el punto de Ah, vista claro. medioambiental, nosotros ¿cómo lo hacemos? Pues a través de la concienciación y eso lo hacemos pues a través de las exposiciones que hacemos. Pues, por ejemplo, ahora tenemos una exposición que se llama, que es de una artista, se llama Stephanie Comilán, que explica, es muy bonito porque explica cómo el flujo de las migraciones a través de unas mariposas, ¿no? Cómo van moviéndose de un sitio a otro, pero al final vuelven al sitio donde nacieron, ¿no? Y cómo esas migraciones pues van sucediendo. Entonces, pues vamos concienciando con nuestras exposiciones, también lo hacemos con nuestras actividades, pero también lo hacemos pues haciendo una gestión responsable pues de los recursos que nosotros tenemos y para eso pues ejemplo de ello pues es la memoria de sostenibilidad que desde hace años venimos haciendo en el museo donde pues damos fe de toda la actividad que hacemos y pues contamos pues todo lo que hemos hecho y poniendo en valor pues por ejemplo estamos muy comprometidos con los objetivos 2030 pues estamos pues por cada objetivo de desarrollo sostenible, nosotros vamos poniendo el hito que conseguimos con cada actividad que vamos haciendo. O también, ¿qué hacemos? Pues la medición de la huella de carbono. En fin, la sostenibilidad es un problema en la que todos, lo que toda la sociedad estamos, ¿no? Estamos viviendo en nuestro día a día, Ujú. todos somos parte y nosotros pues también tratamos de tener, ¿no? nuestro papelito y poner nuestro granito de arena. ¿O qué retos nos encontramos como museo? Pues la inclusividad y la representación de colectivos, pues, por ejemplo, como pueda ser pues, las mujeres, ¿no? Pues, ¿qué tratamos de buscar? Pues garantizar la inclusión y la representación equitativa es un desafío que tenemos como sociedad. Y para eso tenemos programas pues, como pueda ser CORA, que es un programa expositivo que lo hacemos anualmente, ya tenemos 7 ediciones. Ahora mismo este año estamos en la 7ª edición, que son exposiciones desde una perspectiva de género, donde tenemos una comisaria que, bueno, pues hacemos una exposición cada año. Ahora mismo tenemos una artista invitada, se llama Noemi Iglesias, y la exposición se llama Fast Love. Y invito a todas a que todas las personas que estén en Madrid o que vengan a Madrid, que vengan a conocerla, de precisamente pues ponemos de relieve eso, o la aclamada exposición de maestras que acabamos hace nada, poquitos días, casi un mes, por la que pasaron casi 200.000 personas. O ahora mismo hablamos de representación de inclusividad, pues vamos a dar un repaso y en verano inauguraremos una exposición que es la memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza en el mes de junio, un poco para replantearnos pues esa memoria colonial como ha sido, con lo cual pues esos son algunos de los retos, ¿no? Que nosotros como museo nos enfrentamos, que al fin y al cabo son los retos a los que como sociedad, los museos somos un reflejo de la sociedad. Eso es lo que iba a decir, que la verdad es que tienes muchos retos, tan diversos como nuestra sociedad. Vamos, o sea, bueno. Entonces, a ver, tomando en cuenta esos retos que me acabas de decir, que son un montón, la verdad, ¿cómo puede ayudar el marketing, ya me meto directo en marketing, a enfrentarlos? A ver, el marketing puede ayudar muchísimo porque al final el marketing lo que ayuda es a proporcionar estrategias efectivas, abordar cuestiones y fortalecer conexiones con el público, ¿no? El público es un público muy diverso y el marketing al final no es sino que una disciplina integral que lo que busca es entender, atraer y retener a los clientes, en este caso nosotros, nuestros visitantes, nuestros patrocinadores, mediante la creación de propuestas de valor que apelen a cada uno de esos segmentos y lo que hagamos sea crear una comunicación efectiva para cada uno de esos segmentos y a partir de esa comunicación, de ese sentimiento, pues podamos satisfacer o crear esas necesidades que luego nosotros desde el museo podamos generar ese vínculo y ayudar, ¿no? Pues a crear ese pensamiento crítico o ayudar a reflexionar o ayudar a compartir ese momento de ocio o ayudar no, el museo, lo buscamos desde el museo ser un espacio de encuentro y de diálogo. Vale, vale. Y a ver, ¿y qué tipo de estrategias se pueden implementar para atraer mucho más público a las instalaciones? Y de ahí te pongo otra pregunta, una segunda, y tú ya las respondes como creas. ¿Se puede tratar un museo de la misma manera, a nivel de marketing obviamente, de la misma manera que un producto o un servicio? A ver,
Sí, no, hay una parte del marketing que es toda la parte de estrategia que sí, porque al final son metodologías que las puedes aplicar. Lo que pasa es que a diferencia como una marca que normalmente tiene un único fin, que es un fin mayor, que es el vender más, el tener un posicionamiento mayor, los museos tenemos un objetivo que es, en este caso, nuestro objetivo es de difusión, educación, conservación y salvaguarda de la colección o colecciones que nosotros albergamos. Es decir, sí, nosotros tenemos un objetivo que, pues por ejemplo, nosotros lo que buscamos es autofinanciarnos, por eso tenemos distintas líneas de ingresos que puedan ser la venta de entradas, los programas de amigos, los patrocinios, nuestra tienda, la cafetería, las audioguías, pero nuestro fin no es solamente vender, es lo que nos permite es el autofinanciarnos para conseguir esos ingresos. Nosotros lo que queremos trabajar es en que a través de nuestra colección poder dar a conocer, poder formar a la sociedad, poder tener este pensamiento crítico, poder acompañar a la sociedad, poder seguir, en fin, tenemos una misión mayor que solamente ¿no? Nuestra misión pues es ligeramente distinta, bueno, no es ligeramente distinta, también las marcas tienen una misión que tienen un anhelo mucho mayor que solamente es la venta, que sería como un poco un nivel más bajo. Entonces, esa sería contestarte a tu primera pregunta. Okay. Contestando a la segunda de qué tipo de estrategia podemos hacer, pues tenemos distintas, ¿no? Al igual que tienen las marcas, tenemos un departamento, pues por ejemplo, de experiencia de visitante, donde lo que tratamos es de entender pues sus comportamientos, entendemos, pues escuchamos, pues a ver, pues las felicitaciones, las quejas, monitorizamos acerca de, pues eso, de cómo han ido, de cómo ha sido ese journey de visitante desde antes de que vino, durante la visita y la posvisita. Monitorizamos pues cuáles han sido pues eso, su índice de satisfacción pues eso, en TripAdvisor, Google My Business, las reviews que tenemos dentro del museo. Tenemos incluso, somos de los pocos museos que tenemos un NPS que monitorizamos pues para asegurarnos que cómo ha sido esa visita. O sea, El quiero decir, Net Promoter Score, ¿no? sí, el Net Promoter Score, pues para asegurarnos cómo ha sido esa visita, en fin, tener una serie de índices para entender cómo ha sido. Encuestas, tenemos un montón de encuestas, tanto online como físicas. Lo que tratamos es de escuchar mucho al visitante. O sea, para nosotros los visitantes son, o sea, fundamentales, ¿no? Porque al final nosotros somos un servicio público, somos un museo nacional y lo que tratamos es de entender pues, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Pues ahí que estamos nosotros, pues para ver cómo podríamos mejorarlo. Y un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos todo el rato monitorizando cuando los aforos de nuestra colección se miden a partir de la colección permanente, la colección temporal, perdón, que ese es el espacio que tenemos más pequeño. Nosotros podríamos elegir, para conseguir esos ingresos de más, hacer que las visitas pasaran, el aforo estuviera al 100%. ¿Qué nos pasaría? Que tendríamos, sí, efectivamente, cada 15 minutos pasarían más visitantes, pero esa experiencia del visitante no sería tan buena. Para nosotros es importante que esa visita sea una visita de calidad. Entonces nosotros tenemos la visita a un 20%. Incluso hay en momentos en los que sabemos que van a ir grupos, y entonces la visita aún la reducimos más. Y los fines de semana ya no ponemos a grupos, pues precisamente para visitarnos, o sea, tutelamos y mimamos para que esa visita sea lo más satisfactoria posible. Es decir, tenemos mucho mimo a ese visitante y tratamos de entender cuál es su comportamiento, entender cuál es su journey, detectar cuáles son esos problemas e intentar de mitigarlos en la manera de lo posible. Vale, que entonces sí, a nivel de estrategias, sí se aplica mucho el marketing, si utilizas las mismas formas de medición, KPIs, Customer Journey, probablemente el buyer persona, o sea, más o menos todo lo que implica el marketing, las estrategias con sus objetivos, ok, vale. Claro, lo que difiere son los objetivos y cuáles son los fines. Sí. He entendido bien, vale. Y entonces, ¿cómo me dirías, ya partiendo de que hacen todas estas cosas, las estrategias, cómo abordan los museos esto de las nuevas tecnologías?
en este caso para llegar a diferentes públicos y sobre todo al público más joven, que probablemente sea más complicado atraerlos, no lo sé. Pues sí, es cierto, ciertamente sí que lo es, y para eso hay que entender, o sea, y buscar entender, o sea, nosotros hacemos encuestas para entender cuándo vienen, por qué vienen, cuál ha sido el driver que les ha hecho venir, ¿no? Y entonces, en esa escucha, pues por ejemplo, pues hemos sacado, ¿no? Nos dimos cuenta que teníamos todos los museos, efectivamente teníamos un programa de amigos, pero el programa de amigos de todos los museos era generalista. 18 hasta ciento y pico años y tenían la misma propuesta de valor. Pero es que las necesidades y las inquietudes que tienes a los 18 no son las mismas que tienes a los 30, a los 40, a los 50, a los Definitivo. 60. Entonces, ¿qué hicimos? Pues recientemente, el año pasado, de hecho, montamos un programa, Lab Thyssen, que es para amigos entre 18 y 35. Entonces, en este programa de amigos somos pioneros, solamente es para 18-35, tenemos montada una comunidad y además con un panel de expertos, ¿no? Pues que tenemos desde pues una Sara Ruballo, o tenemos a Maya Pixelskaya, o tenemos a un Poliño, o tenemos en fin, tenemos a una serie de gestores culturales, a gente que tiene mucho que decir, que puede aportar mucho, ¿no? En el mundo de la cultura, y vamos escuchando lo que van diciendo, lo que nos van diciendo nuestros jóvenes, y de alguna manera tratamos de escuchar qué es lo que nos piden. Nos dicen, pues queremos más actividades, pues en este sentido, ¿no? Pues venga, vamos a organizar más actividades en este sentido. Y hemos visto como en tan solo 6 meses hemos crecido un 10% en esos amigos que se han dado de alta jóvenes en ese segmento. Pues este es un ejemplo, ¿no? De cómo los jóvenes, cuando decimos, bueno, sí, y pues ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a hacerlo de esta manera. O, por ejemplo, escuchando a los jóvenes, ¿cómo los podemos movilizar? Pues si entendemos que el precio ¿no? Puede ser un stopper para poder entrar en un museo, para muchos jóvenes o para muchas personas, pues hemos conseguido, con el patrocinio de Uniclo, empezamos con los sábados Uniclo, y de 9 a 11 de la noche visitar el Museo Thyssen es gratuito, ver las temporales de Uniclo. Entonces, hemos estado pues de aforo a tope, los 2 sábados que hemos estado ha sido todo un éxito. Entonces, ¿a la gente le apetece la cultura? Sí. ¿Le apetece visitar el museo? Sí, también. ¿Estaba a rebosar de gente joven? Sí, te lo puedo decir. También había gente de todas las edades. Pero era una manera de ver, ¿qué os apetece? Vamos a intentar hacerlo. ¿Cómo llegamos a la gente joven? Pues, por supuesto, a través de las redes sociales, no con Café Cat para todos, ¿no? Pues intentamos adaptar nuestro contenido pues al segmento. Pues no es lo mismo como hablamos en TikTok que como hablamos en redes, en Instagram, o como hablamos en Facebook, o como hablamos nos dimos cuenta que teníamos capacidad, pues por ejemplo, nos dimos cuenta WhatsApp, pues WhatsApp hace poco tiempo, el año pasado, a finales de año, pues abrimos un WhatsApp que lo utilizamos para la comunidad internacional, y bueno, pues abrimos allí y poco a poco vamos creciendo. O las visitas virtuales. En época de pandemia fuimos el primer museo en crear visitas virtuales online de la mano de una guía, y no era una traslación de lo físico a lo digital, sino que era una experiencia creada donde tú podías ver las traseras, las delanteras de un cuadro, los infrarrojos, o sea, en definitiva es que creabas una experiencia, y eso es lo que funciona, ¿no? Y es utilizar la tecnología para que se ponga de tu mano para crear una experiencia, y que luego esa experiencia al final te trasciende, ya no sabes en qué momento está, ¿no? O como te pasa cuando algo es realmente inmersivo. Eso es por ponerte, ¿no?, algunos ejemplos. O el podcast de Sororas, que también ahora está funcionando fenomenal, que tenemos en colaboración con Podium. O sea, un montón de cosas. Vale, sí, ya veo que utilizan muchísimo la tecnología y eso está muy bien, sobre todo en un área que si no te rejuveneces, si no te actualizas, pues te quedas. Vale, y ¿nos puedes dar algunos ejemplos? Yo sé que lo has dicho a lo largo de toda la conversación, has estado hablando de ellos, pero algunos ejemplos de acciones de marketing que hayas hecho. Ya un poquito más. Pues mira, por ejemplo, ahora recientemente hicimos una colaboración muy chula con la Audit, de interpretación, reinterpretación de los alumnos de la colección
Con motivo de la Madrid Fashion Week, los Ujú. alumnos reinterpretaron parte de la colección en la época del siglo XVI y luego se hizo un desfile en la casa, en el Palacio de Cristal, muy bonito. Ay, Ellos qué chulo. reinterpretaron la colección, la verdad es que fue muy, muy bonito. O, por ejemplo, lo que hacemos con cervezas Alhambra, que son los aperitivos Thyssen en verano, que hacemos los conciertos en el mes de junio, y en septiembre, que hacemos unos conciertos temáticos, ¿no? Basados en la, en la colección, bueno, o en la temporal que tengamos en ese momento. Y la verdad que es un momento de colaboración, es un momento muy agradable porque se organizan, pues eso, en los jardines del museo, en las terracitas que tenemos, entonces pues podemos Ujú. estar en concierto, luego entras a ver la exposición, está muy bien. O bueno, uno que es una maravilla, que a mí me encanta, que ya llevamos pues 20, bueno, vamos a empezar con la 21 edición o 22 ya, que es versión Thyssen, que es una Sí. propuesta pensada para el segmento 18-35, que es que nosotros creemos firmemente en la capacidad de las personas para crear. Y entonces lo que hacemos y se llama versión Thyssen, ¿no? Es una Sí. actividad que suceda en Instagram y nosotros lo que proponemos es que hacemos una propuesta de artistas y cada persona está pensado para el segmento 18-35 y cada persona lo declina, lo interpreta, lo reinterpreta en la disciplina artística que quiera. El collage, el óleo, el videoarte, en fin, el dibujo, lo que quiera. Luego lo sube a Instagram, lo taguea en el museo, luego un jurado cualificado, ¿no? Que está el museo, Sí. pero luego hay otras personas que tenemos invitados y comisarios que también forman parte de ese jurado, pues eligen cuál ha sido esa obra ganadora. Y en una noche mágica, pues esa obra se expone al lado, en el museo, de ese artista, de esa obra que ha servido de inspiración. Ah, qué Luego chulo. hacemos un concierto en el museo, y entonces la verdad es que es una noche mágica para el creador, para el artista, exponer al lado de la persona ¿no? Que al final te ha inspirado en Te he tu obra. inspirado. Y luego en verano tenemos tres ediciones, ¿no? Y la próxima edición, por cierto, la entrega de premios va a ser en el 18 de mayo, 18 de mayo, que es el Día de los Museos. Están Ok. todos invitados. Y en la edición de verano la hacemos coincidir con el orgullo. Ok. Entonces, hace 2 años, fuimos el primer museo en organizar, en sacar una carroza en el orgullo, porque Ah, nosotros tenemos un recorrido, que es el recorrido del amor diverso, donde precisamente lo que explicamos, lo que venimos a recoger es que hay distintas maneras de amar, ¿no? Y eso lo hacemos a través de un recorrido, distintas obras de arte que a lo largo de la historia del arte pues explican que ha habido distintas formas de amar. Y entonces esa carroza viene reinterpretada, ¿no? Tenemos un comisario, el año pasado el comisario de nuestra carroza fue Miranda Makarov y hace 2 años el comisario fue Ugacio Crujiente, pero bueno, es un momento muy bonito, ¿no? Porque es de celebración, claro. de sacar y donde una propuesta de marketing, ¿no? Al final eso lo hacemos gracias a los patrocinios de las marcas, podemos estar en la calle, tenemos una propuesta digital, tenemos una propuesta física y tenemos, o sea, es una triangulación muy bonita entre la marca y el museo. A mí me parece que es una actividad que a todos les invito a que vean a ver cómo ha sido. Pues déjame decirte que oyéndote hablar me provoca hacer todas esas actividades. No Estás soy mucho invitada. de participar y cosas de esas, pero me provoca, la verdad, ya hacerlo. Pues no sé si tienes algo que agregar, algo que quieras contar, algo más antes de... No, bueno, pues aprovecho para invitaros a todos al museo, porque yo pienso, nosotros somos el museo, somos el único museo que tenemos un claim, el museo de todos, precisamente Ok. porque queremos apelar a esa parte que somos un museo nacional, una colección que pertenece a todos los españoles, un museo de todos porque somos un museo inclusivo donde todos somos
somos bienvenidos a él. Y un museo de todos porque tenemos esa dimensión física y digital donde todos estáis invitados, estamos invitados. Así que a los que no les conozcan, os invito a que lo conozcáis y a los que lo conozcan, pues a revisitarlo, que siempre se encuentran cosas bonitas y nuevas para volver a ver. Pues vale, pues yo por lo menos iré seguro. Pues te Pues espero con muchas gusto. gracias, Carolina. Gracias por estar con nosotros en este episodio, por ayudarnos a entender un mundo tan interesante como es el marketing en la cultura y en los museos. Así que de verdad ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elise.